Hola, vamos a hacer un problema de intervalos de cuarto de la ESO que suele caer bastante en los exámenes. ¿De acuerdo? Nos piden, nos dan una tabla con una serie de gráficos y de valores y nos dice que completemos la siguiente tabla y hallemos la unión, que es la U o la intersección, la U al revés, de los dos primeros intervalos. Vamos a llamar este el primero, el segundo y el tercero. ¿Qué es un intervalo? Pues un intervalo, nosotros ya sabemos que cuando hablamos de los números reales, estos se representan sobre una recta infinita, donde caben los infinitos números reales, es decir, desde menos infinito, menos el que sea, 0, más 3, más 7, hasta más infinito, ¿vale? Pero esos son todos los números reales. Cuando queremos trabajar con una parte determinada de esos números reales, nos estamos refiriendo a un intervalo, es decir, un pedacito de esa recta, Y la forma en que cojamos ese pedacito, pues así serán los tipos de intervalos que hay, ¿vale? Hay tres tipos de intervalos, Bueno, hay tres tipos, sí, en principio, ¿vale? Entonces tenemos el intervalo abierto. El intervalo abierto se representa por los dos números entre paréntesis. Por ejemplo, si pongo un número es el número A y otro es el número B, entre paréntesis. ¿Y qué significa? Que estoy cogiendo de la recta real todos los puntos que existan entre A y B, menos el A y el B. Es decir, que considera, por ejemplo, en vez de AB vamos a poner dos números. El intervalo abierto entre 1 y 10. ¿Eso qué significaría? Pues que tomamos todos los puntos, excepto los extremos. ¿Cuáles son? Excepto el 1 y el 10. Es decir, estaríamos considerando que son números para trabajar el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, ¿vale? El 1 y el 10 por ser extremos no se consideran. Y el intervalo abierto, si tenemos que representarlo en la recta real, pues se representa por dos círculos sin rellenar huecos. Aquí estaría el 1 y aquí estaría el 10. Y eso nos indica que este intervalo es un intervalo abierto. El otro tipo de intervalo que tenemos es el cerrado. Y el cerrado lo que hace es que considera todos los números indicados en intervalo, incluidos los extremos. Se me cae. Y se representa con un corchete. Entonces, yo cuando pongo un corchete así y pongo 1, 10, ¿qué estoy diciendo? Pues estoy diciendo que voy a trabajar con todos los números que hay entre 1 y 10, incluidos el 1 y el 10, ¿vale? Entonces, tomamos todos los puntos, incluidos el 1 y el 10, ¿vale? Esa es la diferencia que hay entre intervalo abierto e intervalo cerrado. Y luego tenemos el intervalo semiabierto, o semicerrado, me da igual. Bueno, no he puesto aquí cómo se representa el intervalo cerrado. Pues igual que el anterior, pero con los dos puntos rellenos. ¿Por qué? Porque valen esos dos puntos, se consideran. Entonces aquí estaría el 1 y el 10. Al estar rellenitos los puntos se consideran puntos válidos. Y el semiabierto o semicerrado, que da igual, pues es cuando tenemos, se considera un extremo y el otro no. ¿Y cómo se representa eso? Pues se puede representar así, 1, 10. ¿Qué querría decir? Que es un intervalo abierto en 1 y cerrado en 10. Es decir, que cogeríamos los números que hay del 1 al 10 sin contar el 1. O podríamos poner así. ¿Y eso qué significaría? Pues que es un intervalo semiabierto que cogemos entre el 1 y el 10, sin considerar el 10 en este caso, ¿vale? Bueno, pues con estos conceptos vamos a intentar hacer este problema. Vamos a borrarlo. Y entonces, en el primer intervalo, ¿qué me dan? Me están diciendo que tengo aquí un paréntesis que es intervalo abierto y aquí cerrado. Abierto al infinito. Siempre en infinito y menos infinito los intervalos son por definición abiertos, ¿vale?
porque infinito nunca sabemos dónde está, no se puede cerrar ahí, ¿vale? Y es un intervalo cerrado en 4, o sea que es un intervalo semiabierto. Pues si tengo que dibujar el gráfico lineal, ¿qué dibujaría? Pues dibujaría aquí un punto, como es abierto, menos infinito, ¿vale? Y aquí otro punto, que como es cerrado, sería un punto relleno, que sería el 4. Esa sería la forma de representar, ¿vale? Y entonces, aquí, ¿qué tendría que poner? Como expresión, lo voy a poner aquí fuera porque si no me va a caber, pues tendría que poner que ese intervalo vale para todo x que pertenezca a los números reales. ¿Y qué le pasa a ese intervalo que va entre menos infinito? O sea, tal que x varíe entre menos infinito, pero menos infinito es abierto, ¿no? Luego ponemos menos infinito, que no se va a considerar, tendrá que ser menor que x, ¿vale? Para todo valor de x que esté entre menos infinito y que llegue a que sea menor que 4 o igual, porque es un intervalo cerrado, o sea que el 4 también hay que considerarlo, ¿no? Pues igual al 4. Y esta sería la expresión de ese intervalo, ¿no? De forma, en forma algebraica. Bueno, pues este ya tenemos resuelto. Ahora vamos al segundo. En el segundo nos han dado solamente la gráfica, ¿no? Bueno, pues vamos a ver esa gráfica que me dice. Yo estoy viendo que aquí hay un redondel sin rellenar y uno relleno. Luego ya sé que es un intervalo abierto. Va a ser un intervalo abierto, una coma y el otro cerrado. ¿Y abierto en qué número va a ser? ¿En qué valor? Pues en el extremo menos 1. Es decir, que no se considera menos 1 y en el 5 sí se considera, por eso es cerrado, ¿vale? Luego ese lo tenemos. ¿Y cuál sería la expresión que tendríamos que poner aquí? Pues que x va a pertenecer a los números reales tal que, ¿entre qué valor se tiene que mover? Pues menos 1, como es abierto, solamente es ahí el símbolo de menor que x, y como es cerrado en 5, menor o igual que 5. Esa sería la expresión de ese intervalo, ¿vale? Y ahora vamos con esta que nos están diciendo. A ver qué nos dicen aquí. Nos dan la expresión algebraica. Que para todo x perteneciente a R, tal que el valor absoluto de x sea mayor de 2. Y cuando dicen que el valor absoluto sea mayor de 2, lo que nos están diciendo, o sea, que x en valor absoluto sea mayor de 2, quiere decirse dos cosas. O bien que x, ¿no? Que más x sea mayor de 2, ¿bien? O bien que menos x, porque puede tener dos valores, sea mayor que 2. Menos x no puede ser mayor que 2, ¿no? Le ponemos aquí, esto lo cambiamos y diríamos que x, si cambio el signo, tengo que cambiar, para cambiar el signo de lado, tengo que cambiar también el signo la orientación del símbolo mayor-menor. Luego, como aquí era menos x mayor que 2, queda que x es menor que menos 2. Luego, eso es lo que me está diciendo, ¿eh? Me está diciendo que x tiene que ser o mayor que 2 o menor que menos 2. Bueno, pues entonces, vamos a ver cómo pintaríamos esto. Pues esto vamos a pintar en la recta, lo vamos a pintar aquí fuera porque si no, no me va a entrar. Y digo, a ver, yo tengo que tener por aquí x, un valor de menos 2 y un valor de más 2. ¿Vale? Entonces, si x es mayor que 2, y será mayor que 2, y como no me dicen el final, pues x mayor que 2 será desde aquí hasta el infinito, ¿no? Pero es mayor solo, por lo cual este intervalo será abierto, porque si no tendría que tener un igual. Si pusiésemos aquí un mayor igual, entonces sería un intervalo cerrado. Como solamente poner un mayor es un intervalo abierto. Y para x menor que 2, pues igual, como tenemos solamente el símbolo menor y no el menor igual, intervalo abierto. Menor de 2, ¿hasta dónde? Hasta el menos infinito. ¿Vale? Esa sería la representación gráfica de ese intervalo. Y su expresión numérica pues sería, ¿cómo estamos trabajando? Estamos trabajando en dos zonas, ¿no? Lo que tienen siempre los valores absolutos es que nos van a dar dos zonas de valores. Pues entonces, aquí en menos infinito el intervalo va a ser abierto. Menos infinito. ¿Hasta dónde? Hasta menos 2, ¿no? También es abierto. Y esto va a estar unido, unión,
con otro intervalo que es abierto, los dos extremos, porque infinito siempre es abierto y el 2 está siempre ya es abierto, entre 2 e infinito. ¿Vale? Pues eso sería la expresión de los intervalos. Y ya para terminar me dicen que hay la unión y la intersección de los dos primeros. La unión es ver, la unión es unirlos directamente, o sea, unión es los dos primeros sería unión. Pues digo, yo tengo que poner, digo que entre menos infinito y 4 cerrado, unión con menos 1 y 5, también cerrado. En principio eso es lo que me están dando, ¿no? Como resulta que, si yo esto lo pinto, los dos que teníamos 4 y menos infinito. Y aquí tenemos menos 1 y 5. En realidad esto va desde aquí, desde menos infinito, hasta 5, ¿no? Luego esto es lo mismo que poner, en menos infinito abierto, ¿vale? Y en 5 ¿cómo estaba? En 5 estaba cerrado, ¿no? Pues en 5 cerrado. Y eso es la unión de los dos primeros, ¿vale? Y ahora vamos a calcular la intersección. Vamos a borrar esto, que esto ya no me hace falta, y vamos a calcular la intersección de los dos primeros intervalos. Pues lo mismo, la intersección va a ser la zona común a los dos intervalos. Pues empiezo pintándomela y digo, ¿cuál era el intervalo que teníamos? Tenemos por un lado entre menos infinito y 4. En 4 cerrado. ¿Vale? Este es el primero. Y el segundo tenemos desde menos 1, que es abierto, hasta 5. ¿Qué parte tenemos en común? Que esa es la intersección. Pues en común vamos a tener esta parte, ¿no? Solamente. Y esa parte, ¿cuál es? Pues vamos a poner que la menos infinito, para ponerlo bien, menos infinito a 4 cerrado, intersección con menos 1 abierto y 5 cerrado, ¿a quién va a ser igual? Pues solamente a este trocito, que es el trozo que tienen en común. Y va a ser en el 1 que va a estar abierto, ¿no? Pues entre menos 1, intervalo abierto, coma, 4, intervalo cerrado. Y este sería el resultado definitivo del problema. La verdad que los intervalos es un poco enredoso en cuanto a saber qué es el intervalo, qué es el extremo abierto y cerrado, pero una vez que eso lo hemos dejado claro al principio, lo único que hay que tener es cuidado y eso sí, siempre dibujarse las rectas para ver las uniones y las intersecciones. Y así no nos equivocaremos nunca. ¿Vale? Bueno, pues intentar repasar problemas de este tipo porque suelen caer en el examen y es una forma sencilla de ganar algunos puntitos. Venga, hasta pronto.